Qué bueno que el día de hoy podemos reunirnos para exaltar al único Dios que lo merece, al único Dios verdadero. Y en donde quiera que nuestros hermanos que hoy no pueden estar se encuentran, sabemos que también ellos disponen su corazón para, igual que nosotros, alabar al nombre del Dios Todopoderoso, al Dios que vive y reina, al único Dios eterno y verdadero. Y vamos a dar gracias en esta mañana. Vamos a pedirle que Él tome nuestra ofrenda de alabanza, este holocausto que hoy traemos de adoración, que es nuestra vida, que es nuestro corazón rendido a Él. Vamos a darle gracias y a pedirle que sea de su agrado y que Él nos dirija en esa alabanza y en esa adoración para Él. Dios, te damos a ti toda la honra y toda la gloria en este día. Hoy nos juntamos, hoy nos reunimos, Señor, con el único propósito de alabar tu nombre y de glorificarte, de dar alabanza a tu nombre, de dar la honra de vida a tu nombre, nuestras vidas en adoración a ti, Señor. Queremos que en esta mañana, en este día, tú puedas agradarte de la ofrenda de nuestro corazón, de estos cantos que hoy vamos a entregar a ti, Señor, pero que van desde lo profundo de nuestro corazón, que van, Señor, con todo nuestra mente, con toda nuestra alma, Señor, que van, Señor, con nuestras vidas rendidas a ti. Te pedimos que seas glorificado solamente tú y que todo, Señor, lo que hagamos en esta mañana y en todo momento de nuestras vidas pueda ser agradable a ti, Señor, pueda ser como ese perfume que derramaron sobre tus pies. Dios, queremos adorarte, queremos exaltarte, Señor. Y en esta mañana hemos venido, Señor, para declarar lo grande de tu nombre, el poder que tú tienes, la majestad, decirte que eres soberano, que eres eterno, Señor, para declarar tus grandezas y tus bondades, Dios. Solo tú eres digno, solo tú lo mereces. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Recibe tú toda la gloria. Solo tú, Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Los animo a que con estas alabanzas le digamos a Él todo lo que ha hecho en nuestras vidas y le exaltemos con todo el corazón. Solo tú eres digno, Señor. A Él sea la gloria. Se escuchará, pues servimos al Dios Altísimo, Rey de toda creación. Y cantar, siervos de Jehová, alabemos su nombre con sinceridad. Hermosa es la alabanza de los íntegros de corazón.
Señor. Solo en ti ponemos nuestros ojos, en ti, Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Cristo
has sentado a la destra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. De gozo, puesto delante de Él padeció. En sus glorias en esa cruz, por mí. El Cordero de Dios que fue inmolado, aquel que se despojó de todo, se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y se entregó por nosotros. Muchas gracias, Señor, por tu amor. Muchas gracias por tanto amor derramado por nosotros. Cuánto amor, en el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí. Oh, qué amor, cuánto amor, en el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor, estabas pensando en mí. Oh, qué amor, cuánto amor, en el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí. Oh, qué amor, cuánto amor, en el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí.
pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Veías desde la cruz. Tú sabías que te necesitábamos, Dios. Estabas sufriendo por nosotros. Fuiste herido por nuestros pecados. Mas ahora, Señor, nos has reconciliado con el Padre. Presentado justos ante Él, porque tú eres el único mediador, Jesucristo. Digno eres tú, Señor. Digno eres de adoración. A ti, Señor. Digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios, por siempre y siempre tú eres Dios, la eternidad en tu mano está, contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios, por siempre y siempre tú eres Dios, la eternidad en tu mano está, contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Damos saltos tratando de alcanzar fama y honor. Nuestras obras delante de ti, como trapos de inmundicia son.
ti sea toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, porque el día de hoy tenemos libertad para reunirnos y exaltar su nombre. Damos a Él todo el honor, toda nuestra gratitud, porque Él es el único Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Preparemos el corazón para su palabra. Tenemos que estar bien conscientes que nuestra confianza no está puesta en una decisión gubernamental o en un semáforo, sino en el Señor, que nos guarda y nos muestra su voluntad. Por eso no dejaremos de insistirles en que se cuiden, en que se sigan guardando todas las normas de sanidad, de sanitización en su casa, en el lugar donde trabajan, por donde caminan. Es bien importante, mis hermanos, que tengamos este cuidado mientras tanto la situación no cambie de una manera radical. Y eso solo Dios sabe cuándo va a suceder. Estamos transmitiendo desde Casa de Oración León, Bajío, México, y le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan en esta tarde, todavía de mañana, y a los aquí presentes. Yo recuerdo que siempre teníamos por costumbre pararnos y darnos un saludo de paz, así de vamos a estar haciendo un momento de fraternidad, y bueno, no podemos hacerlo, pero ¿qué le parece si voltea a ver a su alrededor y así con ojitos pispiretos, con ojitos sonrientes, ¿verdad? ¿Sí se nota la alegría? Levante su mano y salude a su vecino lejano, porque están a la sana distancia. Y mire, la disposición de gobierno nos permite pues un poquito de más aforo. Normalmente nos están permitiendo, cuando estábamos en semáforo rojo, era el 20%. Nosotros siempre manejamos un poquito menos, por ahí del 15%. Ahora nos permiten el 30%, estamos manejando un promedio de 20-22%. La intención es cuidarlos, la intención es seguir nosotros cumpliendo con nuestra labor de cuidar la integridad de la iglesia. Y la integridad es todo, su espíritu, su alma y su cuerpo, mis hermanos. Así que le quiero invitar a que me acompañe en una oración. Y le damos gracias a Dios. Señor, te damos muchísimas gracias por la inmensa alegría que nos permites al podernos congregar como familia, como iglesia, como tu cuerpo. Estamos gozosos de poder haber entrado aquí a tus atrios, Señor, a este lugar que ha sido destinado para tu adoración, que ha sido destinado para enseñar tu palabra, Señor. Es un lugar donde nosotros podemos estar seguros, podemos estar también agradecidos de todo lo que tú nos permites, Señor. Es importante, Señor, que hagamos de nuestros espacios lugares seguros, lugares de adoración, lugares donde se te dé toda la gloria y toda la honra. Y este es este lugar, Señor. Así como también los hogares de mis hermanos donde nos están escuchando, que han determinado su vida, su tiempo, para un momento de adoración, un momento de oración, de aprender tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, por este inmenso privilegio de poderte decirte Padre, de poder confiar en que tú eres el único, Señor, en el cual podemos estar convencidos y seguros que estamos bien, que tenemos un destino seguro, que vamos adelante, que podemos ver a la derecha y izquierda y darnos cuenta de cómo tú nos sigues guardando pese a cualquier circunstancia, Señor. En todo momento tú has estado aquí, Señor. Has estado con mis hermanos, has estado en la vida de todos nosotros. Y eso solamente es por tu cuidado, tu misericordia, tu fidelidad. ¿Qué somos nosotros para que voltees, Señor? ¿Qué es el hombre para que tengas cuidado de él? Pero sin embargo tu misericordia la extendiste y la sigues extendiendo, porque ese es tu carácter, Señor. Tú eres bueno. Eres bueno, misericordioso, compasivo, Señor. Y te amamos, Padre eterno. Y te necesitamos mucho y cada día más. Así que aquí está tu pueblo, aquí está una pequeña manada que se rinde a ti, Señor, que espera de ti todo, no del mundo, no de una persona, no de un gobierno, no de un trabajo,
de ti, Padre eterno, porque en ti tenemos paz, tenemos seguridad. Queremos orar, Señor, a ti. Queremos poner delante de ti algunas peticiones que nos han hecho, como de Martita Cerda de Roldán, allá en Aguascalientes. Queremos pedirte por su salud, por ella misma, Señor, por su paz, la paz de su familia. Señor, la situación no es buena y solamente nos refugiamos en tu cuidado y misericordia y lo pedimos para nuestras hermanas, la familia Roldán. Igualmente te pedimos por Tere Ramírez, que fue contagiada de COVID, Señor. Sé con ella, con su familia, guárdala de todo mal y que salga adelante de esta situación. También han pasado por situaciones difíciles por este virus y, Señor, te pedimos por esta familia. Queremos pedirte por Rocío Cortés. Hemos estado orando por ella, está sometida a un tratamiento de quimioterapias. El próximo martes es la que viene, le faltan 2 solamente. Tú has obrado milagrosamente en su cuerpo y gracias, Señor, por esta respuesta pronta, por esta extensión de tu cuidado hacia Rocío, Señor. La seguimos poniendo delante de ti. Oramos como siempre por el sector salud y por nuestras autoridades. Hombres y mujeres, doctores, médicos, enfermeras, camilleros, no sé, todos los que tienen que intervenir en este trabajo tan arduo, que su vocación, Señor, pues sea premiada, Señor, sí. Pero yo te pido más que nada que ellos volteen los ojos a ti, Señor, que se den cuenta de quién es el verdadero sanador, que se den cuenta quién es el que hace los milagros y que todo lo que han visto, Señor, solamente los haga voltear los ojos a ti, igualmente a nuestras autoridades, que sean sensibles, Señor, al padecimiento del pueblo que los llevó a ese lugar, Señor, que obren con sabiduría, con cordura. Y bueno, Padre eterno, los ponemos delante de ti, a cada autoridad, oramos por ellos, por sus familias, por su salud y sobre todo porque tú les des entendimiento, Padre eterno. Queremos pedirte también por un pastor de casa de oración. Hoy vamos a orar por el pastor Fleming Tejada, Señor. Te damos gracias porque tú pues estuviste con él en este tiempo, Señor. Estuvieron expuestos a COVID y pues gracias a ti, Señor, a que tú los guardaste, Señor. Salieron negativos en sus pruebas y bueno, tenemos el consuelo de saber que nuestros hermanos están sanos, él y Scarlett, su esposa. Te pedimos porque Fleming siga adelante, Señor, que camine contigo, que siga siendo ese hombre con denuedo, con palabra, que no se aparte, que jamás se aparte de tu palabra, Señor. Cada familia que acerques a esta iglesia de casa de oración en Nueva York, pues sea ministrada, edificada con tu palabra. Y Señor, como siempre, damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel en todo, Señor. Y una de las cosas que más hemos tenido en esa fidelidad es el pan en casa, Señor. Un año ya de esta situación, de este confinamiento. Un año de situaciones extremas, difíciles para muchos, de pruebas, de situaciones realmente graves, incluso de escasez. Y tú has sido fiel y permaneces siendo fiel. En esa fidelidad queremos corresponder solamente con nuestra obediencia y nuestro amor. Y hemos apartado nuestra ofrenda voluntariamente, Señor, nuestro diezmo, que queremos entregar a ti para seguir sembrando en la extensión de tu reino, Señor, en la extensión del Evangelio. Que nos permitas a través de todos los medios que nos permites de seguir predicando tu palabra, edificando la iglesia, Señor. Depositamos nuestra ofrenda, depositamos nuestro diezmo con amor y te pedimos que des sabiduría a los administradores para que hagan buen uso de ella, de la manera correcta, con honestidad. Si alguna familia tiene problemas económicos, Señor, te rogamos que les bendigas, que seas con ellos y que no falte el pan en casa. Ponemos delante de ti nuestras oraciones en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Mientras pasan los sugieres, le quiero dar avisos rápidamente. El próximo viernes 5 de marzo, ya entramos a marzo, mis hermanos, qué rápido, no se sintieron estos meses, ¿verdad? No supimos qué pasó diciembre, qué pasó en febrero, o sea, como que ahora las fechas no son tan importantes y qué bueno que le estemos dando menos importancia a las fechas y más importancia a los hechos. Así que, reunión de matrimonios, viernes 5 de marzo, por la página de Casa de Oración Facebook,
están cordialmente invitados. Hay un grupo de matrimonios. Si algún matrimonio no está inscrito a este grupo, puede pasar con el hermano René, la hermana Noemí, que están aquí presentes, para que se anoten y que les pasen los links de cada una de las reuniones. De todas maneras, bueno, se pasan por medio de la página del grupo. Y pues estén pendientes de las transmisiones. El sábado pasado, bueno, fue la transmisión de la reunión de adolescentes, espero que haya sido de edificación para todos los jóvenes, y de los varones el día viernes. Así que, pues sigamos adelante en esta labor también de aprender la palabra de Dios, porque es laborioso aprender la palabra de Dios, pero es necesario. ¿Usted cree que es necesario aprender la palabra, mi hermano? Cada vez es más importante que la palabra esté en nuestra vida, y precisamente de eso les quiero hablar el día de hoy, de la importancia de la palabra de Dios en la familia. Mire, estos tiempos, de manera especial, y no son exclusivos, pero de manera especial han sido difíciles también en el entorno familiar, debido a que pues a la mayoría tomó por sorpresa, nadie esperaba esto, mucho menos lo deseaba, y el ritmo de vida cambió para todos, de manera que esto ha traído ciertas circunstancias de las cuales hoy quisiera yo hacer un poquito de énfasis en cómo la palabra de Dios es la única que nos va a poder sacar adelante, porque a veces se nos olvida y vemos pasar los problemas, vemos las circunstancias y como que es más fácil acostumbrarse a esas situaciones, a entender que tenemos la palabra profética más segura, el consejo de Dios en todo momento. Y teniendo la solución a la mano, empieza alguien a buscar alternativas que normalmente están fuera del consejo de Dios y traen consecuencias. Así que hoy vamos a hablar de este tema, y tratando de poner un nombre al tema, pues este que se me ocurrió está así un poco romántico: hogar, dulce hogar. ¿Qué le parece? ¿Alguien quiere tener un hogar, dulce hogar? Mire, en todo tiempo, en toda generación, siempre ha habido un deseo natural en el hombre de tener a su lado a alguien con quien compartir su vida. El único que no decidió eso fue Adán, pero el Señor sabía que necesitaba su ayuda idónea y se la puso. De ahí que se viene esta necesidad natural del hombre, de la mujer, de tener a alguien con quien compartir su tiempo por toda la vida que el Dios le dé, tener una familia, tener hijos, y siempre con la ilusión que su casa sea un lugar seguro, ¿sí o no? Un lugar seguro, sano, donde se respire una atmósfera de paz, de bendiciones. De hecho, cuando una pareja, y estoy hablando de un hombre y una mujer, porque se trata de tener una familia y tener hijos, ¿verdad? Cuando un hombre y una mujer se unen para iniciar este camino del matrimonio, privilegiado camino del matrimonio. ¿Quién siente que el matrimonio es un privilegio de Dios que nos da? Bueno, mire, cuando uno empieza y sale de su casa de soltería, hace un equipaje. ¿Pero qué cree? No solamente con ropa. ¿Quién se acuerda cuando hizo su maletita y se despidió de papá y de mamá? ¿Y qué sentía? Pues algún tipo de, hasta medio angustiante, pero no podía dejar de hacer la maleta, ¿verdad? Estaba aquí en la mente y en el corazón, por ahí un Shrek, una Fiona, ¿verdad? O un príncipe encantador, una princesa encantadora, ¿verdad? Pero fíjese que además de su ropa, también usted empacó proyectos, expectativas, para alcanzar un ansiado, y vivieron felices ¿ya ve que sí sabe? Ahora, sin temor a equivocarme, mis hermanos, quienes nos casamos, siempre fue con esa ilusión de tener un matrimonio y una familia con un lugar seguro para vivir, un dulce hogar para vivir felices por siempre. Pero sabemos que esto no es así. Vamos a bajarnos un poco de la nube
¿verdad? ¿Y por qué, mis hermanos? No por ser fatalistas, simplemente realistas. El ritmo de vida, las circunstancias que habrán de suceder y que a veces uno no se pone a pensar de todo lo que va a venir también con el matrimonio, lo que se habrá de experimentar en el día a día, nos van a alcanzar. Y le voy a decir que para eso no importa la creencia que tenga, no importa su estado social, su estado económico, no importa todo eso, porque la vida a cada uno le va a dar experiencias que lo van a hacer recapacitar en el camino que va a andar, como familia, como matrimonio. Y aquí es cuando nosotros nos damos cuenta de algo, cuando los proyectos, los planes, enfatizando que estoy hablando con cristianos, porque yo le estoy hablando a la familia cristiana en este momento. Y si alguien que escuche este mensaje aún no es cristiano, le va a servir para voltear sus ojos a Jesús. Entonces, si los proyectos que hacemos, no importa qué proyecto sea, no se afirma en fundamento sólido, la realidad es otra. ¿Y cuál es nuestro fundamento sólido? Jesús, la roca. Y cuando suceden las situaciones, mis hermanos, cuando nosotros no fundamentamos en la roca, pues pese a los esfuerzos naturales que hacemos para resolver los problemas, para salir adelante, lamentablemente la mayoría de esos planes o cambian o se vienen abajo. No trato de desanimar a nadie, no trato de hacerles recordar y decir, ay, sí es cierto, sí, mejor no me hubiera casado. No, mi hermano. Se trata de entender cómo fundamentamos nuestras decisiones. Porque cuando las cosas se caen, entonces las frases tan comunes en los cuentos de hadas, que incluso alguien llegó a considerar como o ver como expectativa, al final solamente queda anhelos, buenos deseos y planes frustrados. ¿Por qué? Porque fundamentó en algo que no tenía solidez, quizás meras ilusiones. ¿Cuál será la causa de tantos sueños inalcanzables, por ejemplo? Pues precisamente eso, que tan solo fueron sueños. Castillos en el aire. ¿Sí sabe lo que es un castillo en el aire? Es imaginario. Argumentos sin sustento, planes fundamentados solamente en lo que se ve, en lo tangible, en las emociones, lo material, proyectos fundamentados en altares de idolatría, de egocentrismo, de alguien que quería solamente hacer su voluntad, o sea, construcciones en la arena. Pero si tan solo el hombre volteara la mirada y corazón al único Dios soberano y conociera la voluntad de su Creador, entonces se podría dar cuenta de la realidad de vivir en este mundo, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, asentarnos en la realidad. El Señor Jesús que dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no se turbe su corazón. Es más, ni siquiera tengan temor, yo estoy con ustedes, pero tienen que estar conscientes que va a haber dificultades. Entonces el Señor nos muestra que en la realidad va a haber dificultades, pero también va a haber bendiciones, provisión y protección. Que Dios, como nuestro hacedor, quien te dio a ti y a mí la vida, tiene para el hombre y obviamente para su descendencia. Porque cuando hablamos de hombre, hablamos también de su familia. Pero solamente esto tú lo vas a ver realizado cuando sea Dios quien gobierne el hogar, mi hermano. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Dice, si el Señor no protege la ciudad, o sea, si el Señor no es el que guarece, el que cubre, dice, de nada sirve que los guardias la vigilen. Tú puedes estar empeñado en edificar, empeñado en construir con tus fuerzas, o también puedes ser una persona muy atenta a las señales, a las situaciones que se están presentando, pero si no es Dios el que te está guiando, no Él es el que tiene el control sobre las cosas, ¿qué dice? En vano. Finalmente va a alcanzar al hombre la situación adversa y no va a saber cómo resolverla. Porque los propósitos y pensamientos de Dios para el hombre, incluida su familia, siempre son ¿para qué? Para bien, eso lo sabemos y lo comprobamos con su fidelidad, con todo lo que sabemos. Y por eso desde el principio Dios proveyó al hombre de todo lo necesario para que pudiese sustentar su vida
y cubrir todas sus necesidades. Ustedes saben que el Señor proveyó de todo y sigue proveyendo. El problema del hombre es cuando solamente pone los ojos en eso, en lo que llena sus sentidos. Cuando no comprende que su verdadera bendición es precisamente la presencia de Dios en su vida y su palabra para que le norme esa vida. Así como en el Edén, que provocó la caída del mismo hombre. ¿En dónde puso sus ojos a Eva y Adán? En lo tangible, en lo material, en lo que llenaron sus expectativas. O el pueblo de Israel, que después de haber salido con milagros, con poder, de la esclavitud en Egipto, fue rescatado, le cubría el Señor en todo momento, una nube que les guarecía del calor, una columna de fuego que les daba calor en la noche. Bueno, ellos pusieron sus ojos más en la tierra prometida, ¿verdad? La tierra que fluía la leche y la miel. Y se olvidó de quién le había rescatado y de quién le cubría en todo momento. De manera que el Señor a esa generación la tuvo que pasar por el desierto durante 40 años. ¿Para qué? Para probar su fe, para probar su obediencia, si iban o no a obedecer sus mandamientos, pero también para que entendieran que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso el Señor Jesús lo expresó después de haber sido tentado en el desierto. En el libro de Deuteronomio, mis hermanos, la Escritura nos muestra cómo un mes antes, si ustedes leen el capítulo 5 de Deuteronomio, no en este momento obviamente, pero en ese libro, en el capítulo 5, vamos a ver una narrativa que hace Moisés un mes antes de cumplirse los 40 años, de todo el caminar de Israel en el desierto, desde los motivos de ese castigo debido a su incredulidad y desobediencia, pero también especialmente habla de los propósitos de Dios al haberlos pasado por tantos eventos que debieron experimentar. Dios siempre ha conocido, porque lo hizo al hombre, lo vulnerable que es, su debilidad, pero también su necesidad de ser guiado, aunque el hombre no lo reconozca. ¿Usted reconoce su necesidad de ser guiado, mi hermano, o es del que toma decisiones a la ligera nada más por el hecho de que usted dice yo puedo? Bueno, así éramos muchos. Hay quien no reconoce esa necesidad de ser guiado, pero Dios sabe que tú necesitas que Él te guíe. Y por eso el interés de siempre de Dios hacia el hombre fue establecer su orden y sus mandamientos en el corazón de su pueblo. Tú eres el pueblo de Dios ahora, mi hermano. Nosotros somos el pueblo de Dios. Ahora, lamentablemente, el hombre, el pueblo de Dios incluso, por su cuenta y para su desgracia, siempre ha rechazado esta provisión de Dios, su cuidado y su palabra. Deuteronomio significa literalmente segunda ley o repetición de la ley. ¿Y por qué segunda ley o repetición? Porque ellos habían rechazado esta misma ley 40 años antes. Así que el profeta, su guía, quien los sacó de Egipto, Moisés, les empieza a narrar los acontecimientos, porque están a punto de entrar a la tierra prometida, y lo que hace es hacer una narrativa del momento en que el Señor le entregó las tablas a él para darle los mandamientos al pueblo. Y vamos a leer Deuteronomio 5 a partir del versículo 22. Y esto solamente para darnos una idea de lo que el Señor sabe de nosotros y desea de nosotros. Nos va a quedar como un antecedente para poder entrar de lleno al mensaje. Dice Deuteronomio 5, 22. Estoy leyendo la versión más actual, pero usted sígame en la versión que tenga. Dice: el Señor dirigió estas palabras a toda su congregación en el monte. Desde el fuego, la nube y la oscuridad las pronunció con voz potente. Y no añadió más. Las escribió en 2 tablas de piedra que me entregó a mí. Y cuando todos ustedes, los príncipes y ancianos de sus tribus, oyeron la voz que salía de en medio de las tinieblas y vieron que el monte
estaba envuelto de llamas, vinieron a verme y dijeron: ya hemos visto que el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. También hemos oído su voz salir desde el fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla a los mortales y que estos aún siguen con vida. Ahora bien, este gran fuego podría consumirnos, y si oímos otra vez la voz de nuestro Señor y Dios, seguramente moriremos. ¿Por qué tenemos que morir? Y además, que somos los mortales para oír la voz de Dios viviente, del Dios viviente, hablar de en medio del fuego como nosotros lo oímos y aún seguir con vida. Dice: acércate tú al Señor nuestro Dios y atiende todo lo que Él te diga, y luego tú nos repetirás todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, y nosotros oiremos y actuaremos. ¿Se da cuenta esta primera parte? El pueblo se dio cuenta del poder de Dios, de la soberanía de Dios, y dijo: ¿sabes qué? Ya nos dimos cuenta de quién es Dios. Mejor acércate tú. Contigo como que hay más confianza, ¿verdad? No queremos morir, pero lo que te diga Dios, lo haremos. ¿Cuántas veces usted ha dicho eso? Lo que diga Dios, lo haremos. Ya sabe por dónde voy, ¿verdad? Ahora dice el Señor en el versículo 28: el Señor oyó la voz de sus palabras cuando ustedes me hablaban y me dijo: ya he oído la voz de este pueblo y las palabras que ellos te han dicho, y todo lo que han dicho está bien. Sí, pues está bien. Pero luego dice en el 29: ¿cómo quisiera yo que tuvieran tal corazón, que me temieran y cumplieran siempre todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera siempre bien? O sea, sí, qué bueno que reconozcan mi soberanía, qué bueno que sepan que pueden morir delante de mí, qué bueno que digan: tú sé nuestro vocero, pero ojalá que sí lo creyeran. Ese es el corazón del Señor. Él conoce el corazón del hombre. Esa es la soberanía de Dios. Y bien, eso es lo que Dios espera de sus hijos. ¿Usted cree que sigue esperando el Señor de sus hijos que nosotros obedezcamos sus mandamientos? Claro. Seguidamente Moisés les enseña los mandamientos nuevamente que le fueron dados en el Sinaí y establece la ley en el pueblo. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Y ya en Deuteronomio 6, a partir del versículo 1, dice de esta manera: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión. Y comienza, versículo 4: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas cuando estés ¿en dónde? En tu casa. Y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. ¿Dónde haces todo eso? En tu casa, hermano. Dice: las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el antecedente, mis hermanos. Para quienes ahora estamos viviendo tiempos diferentes, la palabra de Dios es la misma. Tiempos difíciles, donde por causa del ritmo de vida, como hablábamos hace un momento, la maldad creciente, todas las sociedades que conocemos, en todas ellas los principios de Dios se han desvirtuado de tal manera que la moral, el respeto y muchas otras cosas más, estoy hablando de la moral de Dios, son cada vez más escasos. Y en ocasiones, en la misma casa del Señor. Pero por ejemplo en la familia, la autoridad de los padres cada vez es más menospreciada, incluso ignorada. Las personas de la tercera edad son cada vez vistas con menos respeto. Fíjese lo que yo estaba viendo cuando estaba estudiando esto, cómo una gran cantidad de personas de tercera edad han fallecido por esta pandemia, cuando son los que se han estado cuidando dentro de su casa, que no han salido. ¿Y sabe por qué? Por la falta de respeto de la gente joven, por la falta de sensibilidad de las personas que le dicen: yo te quiero, papá, yo te amo, abuelito, pero no te respeto. Y eso forma parte de la conciencia que debe de tener aún el creyente a corta edad, de saber que se tiene que cuidar,
porque tiene a alguien a quien cuidar. Y el mensaje va para los más jóvenes que se sienten que son supermanes, que no les va a pasar nada. Pero ya nos dimos cuenta que este virus no respeta tampoco a nadie. Bueno, ¿qué otro fenómeno social vemos? Maridos que han delegado su lugar en el hogar, esposas que se han enseñoreado del esposo, de los hijos y han convertido su hogar en un matriarcado. Sin embargo, el orden y los principios morales de Dios no cambian. Y precisamente es en la familia, que es el núcleo de la sociedad, donde se requiere restablecer los mandamientos de Dios para que sea el modelo moral en medio de la corrupción que estamos viviendo. No hay otra manera de poder contrarrestar el mal sino con el bien, mis hermanos. En Deuteronomio 6 del 4 al 9 lo que leímos fue lo que se conoce como la Shema, o confesión de fe del pueblo judío, que significa literalmente oye. La Shema la repetían los judíos a manera de oración en sus casas por las mañanas, por la tarde, y literalmente la escribían en listones, filactelias, para atarlas a sus manos. También la escribían en diminutos pergaminos que metían en pequeñas cajas para llevarlas alrededor de la frente, o sea, todo lo hacían de manera literal. También las escribían o las labraban para pegarlas en las puertas, en los dinteles de sus casas. Sin embargo, era muy fácil acostumbrar a verlas, a traerlas pegadas, cargadas, pero no a practicarlas, no a practicar los mandamientos de Dios. Y esta Shema, este mandato o esta llamada de Dios de atención a su pueblo, en ella podemos ver que hay una gran riqueza, mis hermanos, de enseñanzas importantes, de principios prácticos que quiero tocar el día de hoy para aplicar en la vida cotidiana de la familia. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. El versículo 4. Lo primero que podemos apreciar es que Dios demanda de sus hijos, porque recuerde que esta Shema fue dada al pueblo de Dios y ahora tú eres el pueblo de Dios. Bueno, Él demanda de nosotros una entrega total, un reconocimiento total de quién es Él. Hay un deseo de Dios de ser exclusivo en el corazón de sus hijos, con una adoración única de parte de cada uno de los miembros de la familia. Dios conoce perfectamente la tendencia de la idolatría en el corazón del hombre. Por eso Él le quiere guardar de cualquier situación, de cualquier cosa que se levante, que le aparte de Él. Una parte fundamental de la caída del hombre es eso, la idolatría. Y le voy a decir por qué. ¿Qué es un ídolo? Mire, todo aquello que sea más importante para usted y desplace a Dios de su corazón, en su corazón, es un ídolo. ¿Y sabe cuál es el más común y peligroso? El ego. Tú mismo, yo. Cuando levantas tú, o te levantas tú como tu propio ídolo. Y esto es bien común de los tiempos que vivimos. El apóstol Pablo lo expresó como el carácter de los hombres de los tiempos finales, amadores de sí mismos. Se levantan ellos mismos para que los idolatren, para hacer su voluntad. Y mire, cuando los principios que norman la conducta no son ordenados por Dios, siempre estarán fuera de toda moral divina y atarán a esa persona a la condición ignorante del egocentrismo, de sentirse Dios en sí mismo. Y eso no le va a permitir ver más allá de lo que llenen sus propias expectativas. Resulta duro decirlo, pero le voy a decir que esto lo vemos en casa continuamente. Alguien que se levanta como el único que tiene la razón en todo, quiere hacer su voluntad. Y eso Dios no lo puede permitir, porque Él es el único soberano que tiene que estar por encima de todos. Y normalmente cuando se habla de idolatría, a lo que se hace referencia o a donde guía la mente es a figuras hechas con las manos,
Pero eso no es más que una forma de idolatría, iconolatría, por decirlo así. Y no es lo único que le roba la atención al hombre, ¿no? No es lo único que trata de ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Vaya conmigo a Colosenses 3, por favor. Colosenses 3, versículo 5. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Ya se dio cuenta cuántas cosas se pueden tener en el corazón que nos van a desplazar a Dios? ¿Y qué dice el apóstol? Hagan morir todas estas cosas. ¿Qué es la fornicación, por ejemplo? No la podemos encasillar simplemente en actos sexuales de lascivia, sino también en lo que se conoce como el adulterio espiritual. Buscar otro tipo de salidas espirituales donde estamos haciendo de lado a Dios. ¿Qué decir de las impurezas, las pasiones desordenadas? Bueno, todo esto es idolatría y es terrenal. De manera que cuando esto terrenal gobierna el alma, cuando alguien pone los ojos en lo que llenas todas sus expectativas, lo que satisface su carne, lo que enaltece su ego, entonces va a ser de lado el consejo de Dios. ¿Y qué cree? Alguien va a sufrir las consecuencias de esto, y principalmente van a ser los más cercanos, que es la familia. Y aunque diga creer en Dios, si esa persona no le da la prioridad en su vida precisamente a Dios, cualquier cosa, lo que sea, sus pasiones desordenadas, aquí todas involucradas, que son pecado, le harán apartarse de Dios con las consecuencias de vivir alejado de Él. Vayamos al versículo 5. De Deuteronomio 6. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, primero tenemos que tener la convicción que Él es uno, que Él es Dios, y ahora que le tenemos que amar de esta manera. Dios quiere un amor sin reservas, no en medianías, no dividido, porque al involucrar el corazón, el alma y las fuerzas, está expresando la totalidad del ser humano. ¿Esto qué es? Que nuestro amor a Dios no quede ningún lugar, ningún espacio vacío que pueda ser propicio para que algo ajeno tome un lugar que solo pertenece a Dios. Es llenar el corazón de la palabra de Dios, llenarlo de Él mismo. Mire, amar a Dios con todo el corazón y el alma no solamente involucra las emociones y el sentimiento, que son parte de nuestra naturaleza, también el razonamiento y la voluntad. Y al ser el entendimiento y la convicción de que estás ante el Creador de todas las cosas, que estás delante de un Dios 3 veces santo, soberano, dueño de la vida y de la muerte, y que Él es el que te está extendiendo su amor, su misericordia y su gracia, esto te va a llevar, si tú reconoces todo esto, a amarle con todas tus fuerzas, que es precisamente una consagración absoluta con una vida de obediencia y de adoración. Ahí está involucrada el alma, el corazón y las fuerzas. Porque, ¿cómo podría usted y yo proclamar a Dios como nuestro Dios si no nos entregamos por completo a Él? ¿No cree que sería incongruente decir, Él es mi Dios, Él es mi Señor, y tener el corazón dividido con otras cosas? De ahí la necesidad de examinarnos, considerar cómo es realmente nuestra relación con Dios. O sea, ¿cuánto le amas? ¿Y sabe cuál es el parámetro? Si me amas, dijo el Señor, obedecerás mis mandamientos. Volvemos a lo mismo. O sea, el Señor no cambia. Y hoy más que nunca, muchos creyentes, familias enteras que se consideran cristianas y que en su tiempo caminaron con Dios, por los distractores de la vida, por las situaciones que han pasado o están pasando, han dejado de vivir y testificar como quienes conocen al Señor. Y estos afanes
los han hecho descuidar su relación con Dios, dejando de lado todo lo que tiene que ver con su palabra fuera de sus vidas. Y esto está repercutiendo de manera muy seria en la unidad y la armonía de muchas familias cristianas. Estoy hablando de familias cristianas, mi hermano. Es muy parecido a lo que también sucede en la iglesia. Los tiempos están haciendo que mucha gente se enfríe. Y cuando la vida de los miembros no está llena con la plenitud de Cristo, también hay consecuencias. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, dice en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. O sea, para el Señor es muy importante la unidad, el estar en una misma dirección, en un mismo espíritu. Ahora, regresando al tema de la familia, porque es el que estamos viendo. Sabemos que todo comienza por la cabeza. De ahí la necesidad y la importancia que la palabra de Dios primero debe ser clara y evidente en la vida de los esposos, de los padres, para así poder enseñarlo a los hijos. Hay aquí matrimonios que todavía no tienen hijos, pero los van a tener si Dios lo permite. Y hay matrimonios que tienen hijos y ya tienen hasta nietos. Y esta palabra tiene que ser también tomada como personal. Por eso dice el versículo 6, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Es indudable que la mejor enseñanza es la que se imparte con el ejemplo. Mire, cualquiera puede enseñar algo muy bueno. De hecho, nos gusta enseñar cosas y ser maestros, pero con palabras. Pero negarlo con el testimonio, negarlo con la forma de vivir. De manera que usted se puede deshacer en hacer cosas buenas con palabras, pero con su testimonio traerlo hacia abajo. Y para los padres, en este caso cristianos, es preciso que la palabra de Dios primero esté en donde dice que esté en tu corazón. Y entonces con la autoridad que dan el conocimiento y la práctica, enseñarlas a los hijos. De manera que antes de instruir, enseñar y educar, primero que tiene que haber una convicción de que deben los padres, las cabezas, conocer, aprender, practicar y vivir, ¿qué? La palabra de Dios. Así que, ¿quiénes tienen el deseo de que la palabra de Dios forme parte de la vida de sus hijos? ¿Todos? Entonces la respuesta es, primero tiene que formar parte de tu vida, papá. Así, por consecuencia o por necesidad. Y cuando norme tu conducta y dé, evidencias, entonces tus hijos se van a dar cuenta que el Señor a quien tú dices amar es el que gobierna tu vida. ¿Tú dices que amas a Dios? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿Él norma tu vida? ¿Toda? ¿Completa? ¿Sin fracturas? ¿Sin divisiones? Porque un testimonio superficial siempre será vano y no impacta a nadie, mucho menos a la familia, mis hermanos. Quienes a veces son los más difíciles en acercarse al Señor, ¿sí o no? Nos despedazamos en la casa queriéndole compartir el Evangelio a los más cercanos. Sabemos lo que esto representa, que conozcan a Cristo, que salven su alma, que le pertenezcan a Él. Palabras bonitas, buenas intenciones. ¿Qué hay de tu testimonio? ¿Qué hay de cómo vives esas palabras que dices tan bonito, con tanta vehemencia, perfectamente bien aprendidas, de memoria? Mateo 13:57, el Señor les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. El Señor lo sabe. Y por eso mismo la importancia del testimonio en casa. Esa es la razón por la que el Señor dice, estarán en tu corazón, estarán en lo más profundo de tu ser. Y como padres, pues formar parte de su vida, para vivir de acuerdo a los principios de Dios y testificar efectivamente a sus hijos.
Proverbios 27 dice, el hombre justo no se aparta de su integridad, dichosos sus hijos que siguen sus pasos. ¿Le gustó este versículo? A mí sí. Pero no se debe apartar de su integridad y caminar. Así que, amados papás, y estoy hablando de papá y mamá, si aman a su familia, si tienen una seria preocupación por el destino de sus hijos en todos los sentidos, moral, espiritual, físico, material, solo viviendo conforme a la palabra de Dios, sembrarán vida eterna en ellos. Y a su tiempo, ellos van a cosechar las bendiciones. Usted va a sembrar en la vida de sus hijos. Quizás no le toque ver las cosechas, pero le queda la satisfacción de haber sembrado bien. Pero una doble vida jamás influenciará para bien en el ánimo y la vida de los hijos. Antes, al contrario, les va a ser muy fácil imitar la ligereza ante el pecado, la tolerancia, la falta de compromiso con Dios y con la familia. Eso sí lo van a imitar perfectamente. Eso no les va a costar trabajo. Mire, tener la palabra de Dios en el corazón requiere de esfuerzo. Hay que estudiar, hay que meditarla y por supuesto aplicarla cada día. Recuerde algo, de la abundancia del corazón, ¿qué va a hablar? La boca. De eso que usted hable con abundancia, sus hijos están pendientes. Póngase a pensar un poquito qué es de lo que más habla en casa. De la televisión, del fútbol, de las novelas o de Dios. Por eso dice, versículo 7, y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Alguien acostumbra a caminar en las mañanas? ¿Se lleva a sus hijos? Invítelos. ¿No van a querer ir? Pero usted invítelos. Actividades que puedan hacer juntos. Porque conforme pasa el tiempo somos testigos de lo que sucede en el mundo. Y mire, conforme crece la maldad, que es inevitable, también aumenta la necesidad de estar bien preparados para enseñar a los hijos, pero con la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. ¿Recuerda ese proverbio? Por eso les decía, vamos a recordar un poquito. Ahora, ¿cómo la repetirás a tus hijos? Vamos a ser prácticos, leyéndoles religiosamente los mandamientos día y noche y exigiéndoles que se los aprendan de memoria. Oh, yo conozco padres así. ¿Y sabe qué hacen? Hacen que sus hijos odien la palabra de Dios. ¿No es así? Mire, en la Biblia usted tiene la palabra profética más segura, tiene todo el consejo de Dios, tiene una gran cantidad de consejos y de formas de poder expresarla. Vamos a ver qué dice al respecto. Efesios 6:4 dice, lo voy a leer en una versión también actual. Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Ustedes ahí pueden leer, no los exasperéis. Dice, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. ¿Cuál es la disciplina y la educación que quiere el Señor? ¿Sabe qué es lo primero? La actitud. Una actitud sabia, una actitud prudente, con dominio propio, con mansedumbre, con amor. No los exasperes, no los lastimes, no los humilles, no los señales, no les obligues. Preséntales a Dios de tal manera que lo necesiten, que lo anhelen, que lo amen. Entonces lo primero es la actitud. Y con el conocimiento que tienes, porque estudias la Biblia, tener siempre para tu familia una palabra fresca cada día. No de tu propio corazón, no de tu propio entendimiento,
de lo que el Señor te está mostrando en el día a día, de lo que estás aprendiendo cuando estudias, cuando oras, cuando vienes a la iglesia, todo el tiempo, pero sobre todo, mi hermano, reforzado con la práctica de lo que estás enseñando. Porque no se trata de obligarlos a escuchar sermones que además no quieren oír, sino una conversación cotidiana y veraz de la palabra. Estoy hablando dentro de tu casa, no estoy hablando cuando los traes a la iglesia. Aquí a eso venimos específicamente. Estamos hablando de cómo les vas a hablar en tu casa, con sal, con sabiduría. Enseñarles acerca del Señor, acerca de Dios, de manera natural. ¿Por qué de manera natural? Porque la tienes en tu corazón, porque forma parte de tu vida cotidiana. No te tienes que forzar porque la palabra está ¿en dónde? En ti. Y el Espíritu Santo de ahí la toma para que tú la puedas expresar con sabiduría a tus hijos. Igual a los de afuera. Y dice, estando en tu casa. Esto los involucra a toda la familia. O sea, ¿qué significa? Hacer del consejo de Dios una parte integral de la vida familiar, con los principios que conocemos y que solamente debemos llevar a la práctica. Principios que ya conoces, mi hermano, que ya has estudiado, que incluso quizás alguno de ustedes se lo ha dado como consejo a alguien, alguna familia que se ha acercado a ustedes y les dice, oye, ¿cómo es que tú vives así? Y eres bien bueno para decirle y hablarle de Dios y darle los mandamientos de Dios. Y te escuchan tus hijos, y te escucha tu esposa, y se preguntan a sí mismo, ¿y esto que le está diciendo mi papá a su amigo, por qué no lo hace conmigo? Vamos a recordar algunos que probablemente pues alguien habrá olvidado. Vaya conmigo a Colosenses 3, por favor. Quizás hasta más de alguno diga, ay, eso yo ya lo sé, ya me lo dijeron, ya lo predicaron. Y yo le pregunto, ¿y lo practica? Colosenses 3, 18. Esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. A ver, y aquí las esposas empiezan a bajar la mirada como que no oí. Versículo 19. Esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Ahora el que se agachó fue otro. Hijos, y aquí hay muchos hijos que son solteros o ya están grandecitos y todavía tienen a sus padres. Hijos, obedezcan ¿en qué? En todo. A ver, levanten la mano los que son hijos solteros. Ay, pues hay un buen. Obedezcan en todo. ¿Verdad que sí, papás? En todo. ¿A sus qué? A sus padres, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. ¿Ven cómo para todos hay? Al principio comenté precisamente estas diversas prácticas comunes en los tiempos que estamos viviendo, y no solamente por la pandemia, sino por la corrupción de todo lo que está sucediendo dentro del seno familiar. En cómo el papel, por ejemplo, de los esposos en el matrimonio se ha desvirtuado. Y mire, en el hogar cristiano hay deberes, hay obligaciones, también hay derechos. Y hablamos ahorita de que para la esposa, el más importante, en donde está haciendo énfasis la Escritura, es en el sometimiento a su esposo. Ahora, cuando no se ha comprendido el verdadero significado del sometimiento, y esto es para que lo tengamos otra vez presente, pues por eso se ha convertido en un tema que ha trastornado la relación entre los esposos. El esposo simplemente dice, tú te tienes que someter a mí. Ah, qué macho. Pero mire, la palabra sometimiento tiene que ver más bien con el respeto a la investidura del varón como responsable del hogar en cuanto al cuidado, provisión y protección. Eso es lo que te da autoridad, varón. Evidentemente, tú eres el padre de la casa, eres el esposo.
Pero también tienes que cumplir con el papel sacerdotal en casa. ¿A qué me refiero? Tú eres el que tienes que llevar a tu familia al Señor, procurarles el alimento espiritual. Y no solamente es decirles, ya es domingo, las 10 de la mañana nos vamos a la iglesia. Sí, eso es importante, pero estamos hablando de que tú tienes que aprender la palabra para darla a ellos con toda la actitud y la frescura, en el día a día, en el momento adecuado, con tu testimonio, de diferentes formas. De manera que en este caso, la esposa lo que va a hacer es someterse a esa autoridad y apoyar, no tomar su lugar. Ni el padre puede delegar esta responsabilidad, ni la mamá la debe de tomar, sino ayudarle para que pueda cumplir con la tarea de cubrir todas las necesidades de su casa, de su familia. En la actualidad, la misma vida nos lleva o ha llevado a la sociedad a que muchas mamás trabajen, y está bien que aporten para el gasto familiar, pero no se puede perder de vista el orden de Dios dentro de la casa. La falta de respeto al varón, el tratar de usurpar su lugar, le produce desaliento, mis hermanas. Les estoy hablando a ustedes, hermanas, mamás, esposas. Por eso la esposa también tiene que enseñar a sus hijos a respetar a papá. Y lo primero lo que tiene que hacer es, pues, hacerlo con el ejemplo, el respeto que le tiene al esposo. No hablarle mal a sus hijos de su papá, o no amenazarlos con su papá. Vas a ver cuando llegue tu papá, vas a ver lo que te va a hacer. Y ahí la mujer se lava las manos, sí quiere la autoridad, pero no quiere el compromiso, y pone al papá como Shrek, como el ogro. No, mis hermanas, es darle el respeto. Sí, ahora que venga tu papá se va a tener que enterar de esto, porque él es el que va a tener que tomar una decisión muy diferente a, vas a ver, ¿verdad? A echárselas encima. Mire, recordemos que vivimos días malos, tiempos difíciles, y cualquier situación, más ahora que nunca, puede interferir en la paz de la casa. Y esto carga de tensión el ánimo. ¿Y sabe sobre todo a quién? A papá. Porque él es el responsable de todas las cosas que están pasando. Bueno, no de las que están pasando, sino de resolver, de proveer, de cuidar. Entonces, cuando llega la enfermedad, se sufre la economía, hay hijos en rebeldía, esto carga al papá. Y los esposos deben estar más unidos que nunca. Y el respeto cobra una importancia mayor. Por eso, la sujeción de la esposa al esposo es porque el esposo está tratando de hacer su parte y ella lo va a ayudar, lo va a respetar. El varón necesita el respeto de su esposa y de sus hijos, eso le llena. Y el versículo 19 dice, esposos amen a sus esposas, no las traten con aspereza. Aquí hay un complemento, porque a diferencia del esposo, la esposa lo que demanda es amor. ¿Y sabe por qué? Y no me van a dejar mentir, mis hermanas, porque en el amor va implícito todo lo demás. Va implícito el cuidado, la protección, el respeto y la provisión. Si me ama, provee de todo, me trata bien, me protege, me cuida, me respeta. ¿O no, hermanas? Necesita solamente amor de parte de su esposo. Y sobre todo, el trato delicado y suave que requiere un vaso frágil, como lo dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:7, lo leo en la versión Dios habla hoy, dice, en cuanto a ustedes los esposos, ¿cuántos esposos hay? Para ustedes y para mí también. En cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y que están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. O sea, delante de Dios, ¿cómo son? Iguales. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones.
¿Tú oras al Señor, varón? Bueno, si no tratas a tu esposa con ese cuidado, que se trata un vaso frágil, tu oración no llega ni al foco. Te lo aseguro. Eso dice el Señor. Así que, marido, aunque las circunstancias no sean las mejores, no seas áspero con ella, con tu esposa. Jamás olvides que tu esposa es la mujer que tú elegiste, la que Dios puso a tu lado como ayuda idónea, con quien tejiste planes, ilusiones, por la que te salías en las noches a buscarla cuando eras novio, tomabas taxis, te ibas en camión, no te importaban las inclemencias del tiempo. Ahí sí todo era esforzarse por lograr y conquistarla. También es la madre de tus hijos. Y es quien en su aparente debilidad, yo te aseguro que muchas veces te ha fortalecido en los momentos más difíciles. Ha estado contigo en las pruebas más adversas. Y también va a ser, si Dios lo permite, con la que estarás el resto de tu vida. Vas a hacer huesos viejos con ella. Por tanto, merece toda tu atención, tu cuidado y tu amor. ¿O no, esposas? Díganlo con convicción, no lo vean tan lejano. Sus esposos son cristianos y están entendiendo. ¿Y qué cree? Estas dos actitudes del esposo y de la esposa es lo que habrán de sembrar en el corazón de sus hijos, que es lo más importante. Por eso es la práctica, para que a su tiempo lleguen a ser esposos, esposas que amen, que respeten a sus futuros cónyuges y ser padres que honren a Dios, sembrando en sus propios hijos la palabra y el ejemplo que tú, papá y mamá, les diste. Aprendieron de ti. ¿Qué quieres que tus hijos aprendan de ti? No podemos dejar ir a los hijos después de todo esto. Versículo 20, hijos obedezcan en todo, dijimos, a sus padres, porque esto agrada al Señor. En Efesios 6:1 dice así, hijos obedezcan a sus padres como agrada al Señor, dice, porque esto es justo. O sea, no solamente le agrada, también es justo. Dice el versículo 2, el primer mandamiento que contiene una promesa es este, honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y este terrible fenómeno social de los que estamos hablando, que es la desobediencia y la falta de respeto de los hijos a los padres, va en un aumento. Y le voy a decir algo, es lamentable ver cómo son las leyes fuera de toda moral de Dios las que ahora lo están avalando, esa falta de respeto a los padres. Pero nosotros tenemos leyes superiores. Sí cumplimos con muchas, con lo que nos ofrecen las leyes civiles, porque tenemos que obedecer toda autoridad. Pero hay leyes dentro del hogar que son más importantes que cumplir, que son las leyes de Dios. Es lamentable ver cómo ahora el pueblo se maneja solo. ¿Sabe lo que es la palabra democracia? Demos, pueblo. Kratos, poder. La democracia es el gobierno del pueblo. Imagínese usted. Por eso las leyes están hechas, ¿qué quieres? Esto te doy. ¿Qué quieres? Esto legislo. Y estamos viendo tantas barbaridades. Dice Oseas 4:6, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. O sea, el pueblo, aunque quiera gobernar, sin el conocimiento de Dios, es un caos. Y dice más adelante, puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Ya está hablando de las autoridades, y en este caso estamos hablando de la autoridad sacerdotal en el hogar, el papá. Puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué terrible. ¿Por qué? Porque estás sembrando mal. No porque Dios se quiera desquitar con tus hijos, simplemente tú estás sembrando mal. No hay tal como maldiciones generacionales de que porque el papá pecó, el hijo va a recibir el pecado del padre o el castigo del padre. No, mis hermanos, no existe eso en la Biblia. La Biblia expresa perfectamente, dice que los que comieron las uvas agrias
no heredarán los hijos la dentera, no. O sea, los mismos padres pagarán por su pecado y los mismos hijos pagarán por el suyo, pero nosotros somos los que sembramos en ellos. Sin embargo, el consejo de Dios, con una promesa implícita, donde precisamente depende de la obediencia de los hijos que tengan de sus padres, pues no solamente porque es justo, sino porque le agrada, es esa: honra a tu papá y a tu mamá. Fíjate, de qué manera sabía el Señor, o sabe, el carácter de los hijos, que se iban a rebelar, que iban a tener cierta insensibilidad, que le dice: miren hijos, honren a sus padres para que les vaya bien y tengan larga vida en esta tierra. ¿Quién quiere larga vida en esta tierra? ¿Quién quiere que le vaya bien? Honre a sus padres. La corriente del mundo es desbordante, mis hermanos, y nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes es la presa preferida del enemigo. De ahí la importancia de darles recursos para poder defenderse de todo lo que les intente seducir y alejarse de Dios. Y para quien es hijo y es cristiano, le voy a decir esto: usted ya tiene el conocimiento de lo que estamos hablando. No duden en respetar y dar honra a sus padres con su obediencia. No duden, hijos. Hagan de lado cualquier sentimiento que les evite hacerlo. Y un consejo muy particular del pastor: no juzguen ni guarden rencor a sus padres por lo que les llegaron a hacer en el pasado, o si aún sienten que les ofenden. Mire, hay quien tienen guardado un rencor hacia sus padres ya grandes. Aquí no importa si tu padre es creyente o no lo es. Aquí no importa si tu padre fue bueno o no lo es. Solo hónralo, perdónalo, ámalo y obedécelo. Recuerda solamente algo: Dios te perdonó a ti. Por eso estoy hablando con hijos que son cristianos. Y eso va a marcar la diferencia, porque el mandamiento de Dios a los hijos no especifica que les honren si sus padres fueron buenos o fueron malos, solo los exhorta a la obediencia. Y esa es la belleza de la palabra de Dios, mis hermanos, que nos une, que nos reconcilia, porque ese es el corazón de Dios, un corazón reconciliador. En Juan 17:21 el Señor Jesús dice: te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí está hablando, sí, de la iglesia, pero está hablando de todos los hijos de Dios, que haya unidad. Por eso se las tienes que repetir a tus hijos, así como yo acabo de repetir esto. ¿Y sabes por qué la repetición? Porque nunca va a ser suficiente. ¿Cuántas veces ustedes le han dicho a sus hijos: hijo, tienes que hacer esto en la mañana? Y el hijo voltea y te dice: ay, mamá, ya sé. ¿Para qué me lo vuelves a decir? Si ya sé, si ya crecí, ya soy maduro. ¿Por qué me repites lo mismo todos los días? ¿Alguien pasa por esa situación todos los días? Y que el hijo le diga: ¿por qué me dices lo mismo? Pues porque no lo haces. Pero si ya sé y no lo haces. Mire, el papá tiene que, en la medida que estudie, que crece, los papás que van aprendiendo, ellos tienen que irles mostrando a sus hijos en el día a día lo que Dios está haciendo en ellos. La palabra siempre es actual, no pasará. Dice en Génesis 18:17 cómo el Señor, cuando le da la promesa a Abraham, expresa algo que me llamó mucho la atención. ¿Cómo no habré de decirle a Abraham todas las cosas que van a suceder si yo sé lo que Abraham va a hacer? Mire, lo voy a leer. Génesis 18:17 dice: entonces el Señor dijo: ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra, yo sé que él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos, para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Y así nos dice a nosotros: yo no te oculto nada de mi consejo, papá, porque yo sé que tú se lo vas a tener que repetir a tus hijos.
para que sean bendecidos en sus generaciones. El Señor no te oculta nada, mi hermano. El propósito del Señor es guardar, guiar y bendecir a sus hijos. Jamás ha escatimado nada. Si no escatimó su propio Hijo para nuestra salvación, tampoco ha escatimado su consejo y dirección para que llevemos a cabo una vida correcta. El apóstol Pedro dice: por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. O sea, no dejaré de recordarles, segunda de Pedro 1:12. Por eso tampoco nosotros los pastores, los que estamos predicando la palabra de Dios, tenemos que dejar de recordarles estas palabras. Dice: y las atarás en tu mano como señal. Vamos por el final. No se trata de traerla como pulsera, mis hermanos. Te ves muy bien con tu Biblia de 3 kilos. No. Se trata de tus acciones. Las atarás en tus manos, en lo que haces. Que tu caminar, así como tu andar, tus actividades estén dirigidas por Él. Y las pondrás como frontales entre tus ojos. No se trata de traerlas en un casco, un sombrero, una diadema adornada con textos de la Biblia, tu coche con una piraña atrás, yo soy de Cristo, y con tu manera de conducir te dicen: ay Dios. Se trata de que tus pensamientos estén normados por la palabra de Dios, que lo pongas en tus frontales, que lo tengas en tu mente. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es tu pensamiento? Así como tú piensas, así eres, mi hermano. De ahí que amar al Señor con toda tu mente habla del entendimiento, que tus pensamientos estén gobernados por los pensamientos de Jesús, y esto es tener la mente de Cristo. ¿Esto qué va a permitirte? Evitar y rechazar los argumentos que intentan invadir tu mente para apartarte del Señor. No es otra cosa que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Y las que escribirás en tus postes, en los postes de tu casa, en tus puertas. Y ahora el mandato nos lleva al testimonio hacia los de afuera. Escribir las palabras en los dinteles de tu casa y en tus puertas significa que hagas evidente tu fe a través de tu conducta, mi hermano. O sea, que tus puertas hablen de lo que encierra tu hogar. ¿Ya me entendiste? Que la familia proclame quién gobierna la casa. Que nada es más importante que caminar conforme a la voluntad de Dios. Una familia donde su nueva manera de vivir haga voltear la mirada de sus vecinos y se pregunten: ¿qué tiene de especial esa familia que vive así, pese a todo lo que está sucediendo? Porque tú estás haciendo una evidencia. Tienes la palabra de Dios en las puertas de tu casa. Un hogar fundamentado en la roca que abraza a quienes habitan ahí. Permanecen unidos sin importar lo que llegue a acontecer. Tiempos difíciles, sí, días malos. Pero la palabra de Dios es tu sustento. Un hogar que es dulce, porque el Señor gobierna y edifica la casa. ¿Quieres ese hogar? Vamos a hacer una oración. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Yo sé que están sentados por familia y separaditos, así que te voy a pedir, papá, mamá, hijos, que los que viven en el mismo techo, bajo el mismo techo, se acerquen, se abracen. Abrácense, porque esto agrada al Señor. Y digámosle: Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú tienes cuidado no solamente de cada uno, sino de la familia en lo general. Te damos gracias porque no solamente nos rescataste, Señor, de aquel destino tan terrible que nos llevaría a la condenación eterna, sino que nos has dado la oportunidad de conocerte a ti, de crecer contigo, de caminar contigo y de tener la palabra en nuestro corazón para podérsela dar a nuestros hijos, a nuestra familia, de ser de bendición a quienes están alrededor de nosotros, de ser portadores
de la única palabra que puede dar vida eterna. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has recordado nuevamente que tu consejo es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y atarás las palabras de Dios en lo más profundo de tu corazón, de tu mente, de tu conciencia, para que formen parte de nuestra vida, para que formen parte de lo que nosotros ahora somos. Y que en este entendimiento sea tu Espíritu Santo quien dirija la vida, no solamente individual, sino de toda la casa. Dale a los papás y a las mamás, mi Señor, el entendimiento. Dales unción fresca para que puedan discernir los tiempos, discernir su situación actual en el hogar y darse cuenta de las verdaderas necesidades entre esposos, entre los padres de sus hijos. Gracias, Señor, porque a ti tenemos todo el consejo. No necesitamos nada más, solamente obedecerte. Pongo delante de ti a cada familia, a cada uno de los papás, las mamás, los hijos que nos ven también por la transmisión, para que seas en sus hogares. Guárdalos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. ¿Qué les parece si así como estamos en unidad de familia, o si no está aquí tu familia, pero la puedes poner en tu mente, pensando en ellos, seguimos intercediendo al Señor por medio de este canto? Vamos a cantarlo con todo el entendimiento, que sea una oración para decirle: Dios, queremos andar como es digno de ti, queremos obedecer tu palabra y que nuestros hijos la obedezcan. Vamos a decirlo a Él, hermanos. Como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Más de ti, quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, ser tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender. Seguro yo estoy. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor. Mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti.
de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y con ella yo crecer. Conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer. Conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Padre Santo, que tu palabra cada día nos acerque a tu voluntad, nos acerque a obedecerte, a conocer más de ti, Señor. Muéstranos, Señor, en ella tu voluntad. Pon el deseo en nosotros de hacerlo. Tuya es toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Pues que Dios les bendiga, hermano.